Hola chavos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su clase de Sistemas de Integración Económica con su maestro Luis Gerardo Ortiz Corona. El día de hoy un poco tarde nuevamente, hemos tenido actividades esta semana. Tuvimos el martes una visita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el día lunes tuve el honor de ser invitado al Congreso del Estado para dar una ponencia sobre seguridad pública metropolitana. Sin embargo, chicos, y sin pretexto ni menoscabo, aquí estamos presentándoles un nuevo tema, el día de hoy derecho comunitario, siguiendo la línea sobre integración de la Unión Europea. Recordemos que la clase pasada vimos instituciones y órganos de la Unión Europea, vamos a ver hoy su sustento jurídico. Bueno, vamos a ver las fuentes. Como nosotros sabemos, las fuentes tratan de aquellos cuerpos normativos que emanan de una transferencia de competencias de aquellos estados que amparan una comunidad internacional. En otras palabras, estamos hablando de que para poder considerar al derecho comunitario o al derecho supranacional de una comunidad internacional como lo es la Unión Europea, debemos de tener un sustento constitutivo, debemos de tener un sustento legal que nos apoye, nos logre motivar para armar y crear instituciones que puedan respetar de forma doméstica local cada país. Sistema de fuentes. Manejamos en primera instancia el sistema de fuentes de derecho originario y también un sistema de fuentes de derecho derivado. Por aquellos que consideramos como de derecho originario, para todos aquellos países sustentados dentro de una comunidad internacional, tenemos tratados constitutivos. Tal es el caso de la Unión Europea, quien está formado por el Tratado de París, el Tratado de Roma, el Tratado de Maastricht y el Tratado de Ámsterdam. Los principios generales de derecho y también principios jurídicos domésticos y principios jurídicos comunitarios, como los que iremos viendo a lo largo de esta presentación. Todos ellos forman una especie de constitución política que legitima a los Estados miembros y a la comunidad que han integrado. El derecho derivado, siguiendo con la misma lógica, está constituido por todas aquellas normas comunitarias que en perspectiva pueden ser reglamentos, directivas, decisiones o recomendaciones. ¿Qué son los reglamentos? Recordemos que ya consideramos que el derecho originario es como la constitución política de la Unión Europea. Y estamos ahora analizando el derecho derivado, que si viéramos una pirámide de Kelsen, pues ocupa el lugar del derecho secundario. A partir de las leyes hacia abajo, los reglamentos. Los reglamentos son disposiciones generales de obligado cumplimiento y directamente aplicables a los Estados miembros. Las directivas, disposiciones obligatorias que emanan del Consejo, la Comisión o el Parlamento, pero que no son de aplicación inmediata. Sus destinatarios quedan obligados a alcanzar ciertos objetivos, pero pueden elegir la forma y medios para realizarlos. Las decisiones, aquí les pongo una imagen como de regalito. ¿Por qué creen? Tenemos un remitente y un destinatario. Son disposiciones de carácter particular, en virtud de que tienen un destinatario concreto, y de obligado cumplimiento. Aquí es, nosotros constreñimos, nosotros obligamos a determinado Estado o a determinada institución a cumplir las normas que aquí se adjudican. Y por último, las recomendaciones. Estas no tienen carácter normativo, ya que son vinculantes. En otras palabras, y como bien su nombre lo puede obviar, no tienen un carácter obligatorio, pues están a nivel de sugerencia. Principios rectores. Tenemos principios rectores entre el derecho comunitario y el derecho interno, y era lo que les estaba comentando. Básicamente hay dos principios que norman el derecho comunitario: el principio de primacía y el principio de eficacia. El principio de primacía sostiene que el derecho europeo tiene un valor superior a los derechos nacionales de los Estados miembros. Cada Estado nacional, más o menos como este contrato social de Jean-Claude Rousseau en la Revolución Francesa y en este periodo de ilustración liberal, cada Estado, como cada individuo, entregan parte de su libertad y de su soberanía para tener un órgano, una autoridad que regule cada una de las actividades dentro de la nación. El principio de primacía en el derecho comunitario nos indica que la Comunidad Europea, la Unión Europea, como gobierno, como cuerpo normativo, está por encima de las leyes locales de cada país. Por lo tanto, los Estados miembros no pueden aplicar una norma nacional contraria al derecho europeo. Y aquí les resalto algunas letras.
muy interesantes. El derecho nacional no se anula ni deroga, es muy importante, pero ocupa una posición supletoria. Pero su carácter obligatorio queda suspendido si es que va en contra del sentido del derecho comunitario, del derecho de la Unión Europea. Y también tenemos el principio de eficacia, que, como ustedes imaginarán, bien lo indicaba una sentencia de Wangen and Loos. Los estados han reconocido al derecho comunitario una eficacia susceptible de ser invocada por sus nacionales ante dichos órganos. En otras palabras, es la consecuencia inexcusable de la pretensión de uniformidad en todo el ámbito territorial de la comunidad y de su misma finalidad integradora. Si una persona o una institución entra a un litigio, entra a un juicio, a un pleito dentro de la Unión Europea, puede invocar el derecho local, el derecho doméstico como para poder buscar complementar sus asuntos, y del mismo modo, dentro de los litigios en sus propios estados, pueden invocar al derecho de la Unión Europea como el único y más importante cuerpo normativo que nos brinda eficacia. Por último, un principio que no normo, el principio de seguridad jurídica, que básicamente todos los derechos del mundo tienen. Y es, en resumen, la certitud, claridad, precisión y previsibilidad en la elaboración de las disposiciones comunitarias. Si te van a imponer una sanción, si vas a cumplir con una acción o vas a recurrir a alguna responsabilidad, es porque está contenida en una ley, porque está acotada en una ley y porque no tiene ninguna interpretación de esa ley, más que la que acabamos de referir. ¿Cuáles son las responsabilidades por incumplimiento? ¿Qué pasa si algún estado, si algún país, imagínense España, Italia, alguno de los estados miembros de repente le dicen yo no quiero cumplir? Ya nos pasó con Grecia en materia económica. ¿Qué sucede cuando hay incumplimiento? Pues bueno, de inicio se proyecta por un lado hacia los particulares y por el otro hacia la propia comunidad. ¿A qué me refiero con esto? De que el estado miembro que no acate las disposiciones de la Unión Europea va a responder con una pena, una sanción económica casi siempre, y también tiene que indemnizar a aquellos ciudadanos a los que vulneró por la mala aplicación de la ley comunitaria. Si estaba suscrito en la Unión Europea un derecho al cual tenías beneficio, del cual estabas facultado, pero imaginemos que vivías en un país de estos que difícilmente van a ir en contra del derecho comunitario, pero lo tienen. Imagínate que estás en Portugal y Portugal tiene una norma que menoscaba dicho derecho consagrado en la Unión Europea. Tú puedes solicitar, puedes demandar al Estado que no lo ha cumplido y el Estado te tendrá que indemnizar. ¿Por qué? Porque la participación dentro del derecho comunitario es extracontractual. ¿Y a qué me refiero con esto? Que todos los estados, al ser signatarios de la Unión Europea y de los diversos tratados constitutivos de la misma, también se obligan a sus efectos, también se obligan a sus sanciones, se obligan a cada uno de los resultados de dichas leyes. Lo que tenemos al final es que para que exista una responsabilidad por incumplimiento deben haber por lo menos dos situaciones: una violación real, una relación de causalidad y un daño. Y pues bueno, chicos, yo les agradezco muchísimo que hayan podido abordar con nosotros este tema tan importante como es el derecho comunitario. Fue una clase corta, vamos a seguir abordando el martes, espero cargarles más información el jueves, necesitamos trabajar un poquito más rápido, pero les dejo una tarea. Nosotros tenemos un grupo en Facebook sobre sistemas de integración económica. Quiero que investiguen cómo utilizar una herramienta que se llama ThinkLink. En traducción en inglés, pensar liga. ThinkLink, ¿ok? Esto va junto, es .com y sirve para poder hacer collages con dots de información, para poder hacer resúmenes. Voy a tratar de subirles un tutorial, pero este ThinkLink, que es un resumen gráfico, tienen que cargarlo con información sobre lo que hayan ustedes recogido del análisis de instituciones y órganos de la Unión Europea. Asimismo, cuáles son los principales las principales características del derecho comunitario y en obviamente primera instancia que me comenten cuál ha sido la evolución de la Unión Europea de acuerdo a la presentación que también tuvimos. Son las últimas 3 clases, chavos, que hemos analizado. Vamos a seguir avanzando. Yo les mando un abrazo muy grande. Quédense con nosotros.
en nuestras sesiones en línea. Cuídense mucho.